Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres desde el corazón del mundo, Puerto Rico. Un abrazo para todos en el amor de Jesucristo. Si usted es la primera vez que nos sintoniza, quiero decirle que es una bendición tenerlo en este día con nosotros. Somos un canal con contenido estrictamente bíblico. Todas nuestras enseñanzas están fundamentadas en la escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento. El propósito de nuestros estudios bíblicos es que la palabra de Dios sea glorificada en cada uno de ustedes, con el fin de que cada uno conozca la verdad revelada en la Escritura. Esta verdad que nos liberta de todo engaño, mentiras, falsedades y de toda injusticia, y como último propósito, facultar, preparar y capacitar a los líderes y congregaciones del mundo por medio de esta verdad que nadie quiere enseñar, para que todos alcancemos, conozcamos el misterio de Cristo, para que usted entienda por qué usted es salvo, hasta que todos lleguemos al varón perfecto, que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a ser uno en Cristo. En este canal apoyamos también la unidad del pueblo de Dios, la unidad de la iglesia como un solo cuerpo. En este canal usted va a aprender la correcta interpretación de la palabra de Dios, las interpretaciones de las profecías y la interpretación correcta de toda la Escritura. Nuestros estudios bíblicos no tienen desperdicio. Desde el principio hasta el fin es palabra pura. No se despegue de este canal hasta que haya terminado el estudio completo. Les aseguro que no se arrepentirá. Invite a sus amigos a ver este estudio hoy. Comparte el enlace con toda su familia, que también ellos crezcan en el conocimiento de la verdad. El mundo está necesitado de escuchar esta verdad que nadie enseña ni predica en las congregaciones. 2 minutos solamente me toma esta introducción. En la primera parte del estudio de hoy estamos dando hoy por terminado el estudio expositivo del verdadero reposo de Dios. Esta es la primera parte. Y que en la segunda parte pues terminamos el estudio. Así que no te puedes perder ninguna de las dos, ni la primera ni la segunda. Están cargadas de verdades para ti. Dicho estudio estuvo aguantado por un poquito de tiempo. Darle prioridad a otros estudios, ¿verdad?, que estaban en agenda. Relájese, busque un asiento cómodo, busque la Biblia y disfrute del estudio de hoy. Así que adelante, amados, con el estudio. Bien, ya hemos aprendido, de acuerdo con el libro a los Hebreos, que hay un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo de Dios es para lo que hemos creído. En otras palabras, todos aquellos que se le ha predicado el evangelio del reino, si estos obedecen, se arrepienten de sus pecados, creen en la sangre de Jesucristo por medio de la fe, son perdonados, y como resultado de esa fe, entonces al nacer de nuevo entran en el verdadero reposo de Dios. Ya hemos explicado que el día de reposo, el cual fue establecido en el Antiguo Testamento, el cual todos conocemos como el séptimo día, no era otra cosa sino como un ayo que tenía el propósito de enseñarnos a vivir en santidad en la presencia del Señor. Es por esta razón que cada año se celebra el Holy Shabbat, que es decir, el gran reposo de Dios. Y en este Holy Shabbat fue cuando Cristo reposó en la tumba. Y dicho sea de paso, fue el último gran Shabbat de la historia de Israel. Cuando buscamos el significado de Shabbat, esta palabra hebrea tiene un significado de continuidad. Es decir, que no se detiene en un momento, en un día en particular, sino que continúa en el tiempo. El Shabbat no significa el sábado, como nos han vendido. No es lo mismo que Dios haya terminado su obra el día séptimo a que haya terminado su obra el séptimo día. Son dos cosas totalmente diferentes. El Shabbat no está interrelacionado con el séptimo día. Una cosa es que el séptimo día se celebraba el Shabbat, y otra cosa es que queramos decir que el Shabbat es el séptimo día. El séptimo día era el ayo para revelarnos el Shabbat o el reposo de Dios en el futuro. El séptimo día era parte de la ley de Moisés, pero el Shabbat no era parte de la ley de Moisés, por cuanto ya Dios lo había establecido antes de darle la ley de Moisés. Cristo, al cumplir la ley, cumplió el séptimo día. Ya el séptimo día no es vigente, pero el Shabbat sigue vigente por cuanto Cristo es nuestro Shabbat. Cristo ha venido a ser nuestro reposo, nuestro verdadero reposo, porque lo que hemos creído, dice Pablo, entramos en el reposo de Dios. Ese reposo que Josué no le pudo dar, en Cristo reposamos del pecado.
Es a este reposo al que el séptimo día apuntaba. Pero ahora nosotros estamos viviendo en el día séptimo reposando con Dios. Porque el día séptimo de la creación en Génesis simbolizaba el final de la obra de Dios realizada en el corazón del hombre. Y aunque sé que esto que voy a decir es difícil de asimilar para muchos y principalmente para nuestros maestros teólogos, pero es necesario decirlo. La creación revelada en Génesis 1 no se refiere a la creación del mundo como nos han enseñado, aunque es lo que literalmente podemos ver en el capítulo Génesis 1. Sin embargo, esa creación es una metáfora que nos ilustra la creación primeramente de los cielos y la tierra, que los cielos simbolizan el lugar santísimo de Dios y la tierra simboliza el lugar santo de Dios. Y en este lugar santo de Dios es nuestra mente. Es lo que nos revela Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero todo esto lo voy a explicar en el estudio expositivo que estoy preparando de Génesis. Esto es bien importante que la iglesia tenga conocimiento. Recordemos que Dios, por medio de la historia del pueblo de Israel, nos revela su amor, su carácter, su santidad, su justicia y su perfección. Y dentro de estos 5 atributos encontramos todos los demás atributos que revela la Escritura referente al único y verdadero Dios creador. La función de Israel era la de ser el embajador en nombre de toda la humanidad. Dios le revela a Israel su amor, su misericordia, su justicia, sus leyes, su redención, su perdón, su paciencia, su santidad, su perfección, sus buenos deseos, su cuidado, su protección, su providencia, sus bendiciones, sus maldiciones también, su restauración, su castigo y todas las bondades de Dios para Israel. Si se me queda alguna, lo pueden añadir. Todo esto Dios lo revela por medio de Israel, el embajador a toda la humanidad representada en Israel como el embajador. En otras palabras, que Israel representaba o representa a toda la humanidad durante toda la historia hasta la revelación del Mesías prometido, Jesucristo. Jesucristo con su muerte redime a toda la humanidad para justificación de vida según Romanos 5:18, que estaba bajo condenación de muerte por causa del pecado de Adán. Con su sepultura da culminada la obra necesaria para la redención y restauración de toda la humanidad delante de la presencia del Señor. Cristo reposó el séptimo día en la tumba, cumpliendo así la ley. Y esto es lo mismo que vimos en Génesis, cuando revela la Escritura que Dios hizo toda su obra y el séptimo día, y ese séptimo día que nos ilustra es el final de la obra de Dios. Ahora bien, ese séptimo usado en Génesis, el término usado por el escritor es Shevit, no Shabbat. Hablamos de 2 términos diferentes. Shevit, que significa séptimo, y Shabbat, que significa reposo. Dice el texto en Génesis 2:3 que Dios bendijo y santificó el día séptimo, no el séptimo día, como erróneamente se ha interpretado o se ha traducido. El día séptimo, entiéndase, cuando Él hubo acabado toda su obra, lo bendijo y lo santificó, porque en ese día Dios reposó. Si somos estudiantes responsables, comprometidos con la Escritura, debemos de hacer exégesis para poder extraer el mensaje transmitido correctamente. Aquí encontramos 7 días que no son literales. El séptimo o el día séptimo significa el fin de toda la obra de Dios. Es decir, que no hay nada más que hacer. Significa el fin de los tiempos. Entonces, si Dios terminó su obra el séptimo día, que nos ilustra la culminación de toda su obra, entonces, si Jesucristo con su sepultura terminó toda su obra el séptimo día, según la ley, es decir, no hay nada más que hacer, pregunto entonces, ¿en qué día terminó Jesucristo su obra? No tenemos que ser genios para contestar. Jesucristo terminó su obra en el día séptimo, al igual que Dios terminó el día séptimo. Por tanto, si Dios bendijo y santificó el día séptimo porque es reposo de toda su obra, debemos de entender que de igual manera Jesucristo en su sepultura bendijo y santificó el día séptimo. ¿Por qué razón? Porque en Él reposó. ¿Cuándo murió Cristo? Cristo murió el viernes en la tarde y reposó el séptimo día, conocido tradicionalmente como sábado.
Con esto cumplió el día de reposo que se guardaba literalmente una vez a la semana en el antiguo pacto por el pueblo de Israel, quien era embajador de toda la humanidad. Pero Jesucristo dijo que Él es el Señor del Shabbat, no del sábado, sino del Shabbat de Dios. El Shabbat o el reposo de Dios nos ilustra el tiempo de la iglesia o el tiempo de los gentiles. No un día a la semana, sino que vivimos en un Shabbat. Este Shabbat es también identificado como Cristo, como el reino. En lo personal, algunas veces uso la expresión la esfera de Cristo. Me gusta. Si la Escritura nos enseña que debemos de vivir en santidad por cuanto Dios es santo, ¿cuántos días a la semana Dios es santo? ¿Es Dios santo un día y los demás es profano? No, amado. Dios es santo todos los días de la semana. Por tanto, si Dios es santo siempre, entonces nosotros debemos de vivir en santidad por siempre. Pero por nuestra falsa percepción del mensaje de Dios para nosotros, hemos dicho y hacemos que solamente vivimos en santidad un día a la semana y los demás días pues son profanos. Porque eso es lo que nos enseñan nuestros líderes. Nos enseñan a vivir una vida aparente de piedad. Dice Pablo en Romanos 12 que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. El culto racional significa ofrecerle nuestra vida como sacrificio para que Dios la use y cumpla su propósito en ella ahora, hoy. Y ese hoy significa todos los días, por cuanto todos los días es hoy. Si usted quiere entender esto que estoy explicando, entiéndalo, recíbelo y será de bendición para su vida. Si usted no quiere recibir esta enseñanza, lo lamento mucho por usted. Usted no va a reinar con Cristo. Usted no recibirá la heredad. Usted nunca podrá conquistar la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Usted podrá llegar a ser un servidor del reino, pero usted no reinará. El nombre de Jesús no será glorificado en usted ni usted en él. Usted es responsable de su salvación. Usted va a comparecer ante el juicio o en el tribunal de Cristo, como Pablo le llama. Y usted, al igual que todos, serán juzgados conforme a sus obras. Yo me libro de la sangre para que no recaiga sobre mi cabeza. Ahora bien, es importante analizar el paralelismo entre la obra de Dios en el principio, que revela la Escritura, con la obra de Jesucristo al final, que nos revela la Escritura. Ambas obras son las mismas espiritualmente hablando. Ambas obras ilustran la redención y la restauración del hombre delante de Dios. Jesús dijo que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin de todo. Ahora bien, Jesucristo con su resurrección, ya hemos visto lo que nos ilustra la muerte, su sepultura, y ahora vamos a ver lo que nos ilustra la resurrección. La resurrección de Jesucristo nuevamente inicia un eterno Shabbat bajo un nuevo pacto. Un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva forma de pensar, una nueva forma de obediencia, una nueva forma de amar, de hablar. Y como resultado de toda esta novedad en nuestra vida tendremos como herencia el mismo carácter perfecto de Dios por toda la eternidad, culminando en su reino. En otras palabras, que en este Shabbat vamos a construir nuestras vidas, nuestro carácter, conquistando nuestra tierra prometida. Esa tierra que fluye leche y miel desde nuestro interior. Es decir, por medio del Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestro corazón, en nuestro interior. Quien es el que nos va a dirigir, a preparar y a capacitar para conquistar la tierra prometida. Ahora bien, volvamos al reposo de Dios. Ya hemos visto que en Cristo se cumple todo el Antiguo Testamento. Cristo es el fin de la ley de Moisés, una ley humana. La ley de Moisés señalaba las expresiones externas del humano. ¿Qué son las expresiones externas? Las expresiones externas del ser humano eran sus iniquidades, sus rebeliones, sus transgresiones, sus pecados, sus obras. La ley le decía que sus obras eran malas y necesitaban cambiar. En términos de computadora, eso es lo que le llamamos output.
Y ese output lo determina un input. Si entramos información basura a nuestra computadora, debemos de esperar que lo que imprimiremos sería una información basura. Y aquí encontramos la ley de la retribución o la ley de la siembra y la cosecha. En otras palabras, sus pecados eran las consecuencias de su forma desobediente de pensar. Una tierra que estaba desordenada y vacía, carente de frutos dignos para Dios. Una tierra que necesitaba ser ordenada y llenarla de frutos dignos para Dios. Pero eso era imposible para la humanidad, porque de la única manera en la que esa tierra podría ser ordenada y llenada de buenos frutos era labrando el huerto desde el interior. Y de la única manera que eso podría ser posible es, por cuanto la humanidad estaba muerta en sus delitos y pecados, era si ese huerto era labrado por el mismo Dios. Y dice Pablo que bajo la ley de Moisés, el cual ¿verdad? Dice que cumplía toda la justicia y vivía por ella, pero ya nosotros no vivimos bajo la ley de Moisés, sino que vivimos bajo la justicia de la fe, la cual es lo espiritual de la ley de Moisés. Ahora Jesucristo ha venido a vivir su vida en nosotros para labrar nuestra tierra, para que demos buenos frutos. Dios dijo en Éxodo que también por medio del profeta Ezequiel que era importante que observemos su reposo, es decir, su Shabbat, porque el observarlo, guardarlo o ponerlo en práctica será una señal entre nosotros y Dios. ¿Cuál es esa señal? La señal es nuestra santificación, para que no descuidemos nuestra santificación, para que sepamos que Él es el que nos santifica. Y al Cristo cumplir la ley de Moisés, ha cumplido todo todo el legalismo, la imposición, el sometimiento, con lo que los líderes cargaron al pueblo con el cumplimiento del día de reposo. Jesucristo vino a tomar en sí mismo todas las expresiones externas de la humanidad. Entiéndase, ¿verdad? Todas nuestras obras malas, nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras rebeldías, nuestras transgresiones. Ahora en Cristo reposamos de todas esas cargas impuestas por los líderes judíos al pueblo. Reposamos del pecado por cuanto vivimos en santidad todos los días hasta el fin. Ahora en Cristo ayunamos todos los días porque la santificación nos exige no comer de la comida del rey de Babilonia ni beber del vino. Comer la comida del rey significa participar de todo lo que este mundo ofrece. Beber del vino significa dejarnos influenciar y dominar por la forma de pensar del mundo pecador. Nosotros no comemos de la comida del rey ni bebemos de su vino. Por lo menos yo no lo hago. Si usted lo hace, usted está en desobediencia, ha endurecido su corazón, no escucha la voz de Dios. Y Pablo nos exhorta a tener mucho cuidado con esto, porque habiendo un reposo todavía para el pueblo de Dios, creyendo que hemos entrado, cuando en realidad por causa de nuestra desobediencia no hayamos entrado todavía. Y si usted no entra en el reposo de Dios, el día de la manifestación de Jesucristo, el nombre de Jesús no será glorificado en usted, ni usted en el nombre de Jesús. Y por tanto, usted no será facultado para sentarse a juzgar las 12 tribus de Israel, conforme a como revela la Escritura en 2 de Tesalonicenses 1:12, Mateo 19:28 y Apocalipsis 24. He dicho los versículos para que no digan que yo dije. Busque cada versículo, léalo en el contexto en el que habla el escritor. Yo no enseño nada que provenga de mi propio parecer. Esto está revelado en la Escritura. Es su responsabilidad escudriñarlo y dejar de estar escuchando enseñanzas que no están vinculadas con la Escritura. He hecho un resumen de las 4 primeras partes del estudio acerca del verdadero reposo de Dios. He traído una explicación en una manera práctica, sencilla, para que todos, ¿verdad?, las puedan entender y la importancia de vivir en el Shabbat. Si usted no entiende esto que acabo de explicar, pídale a Dios discernimiento. Y para terminar esta introducción al estudio de hoy, donde vamos a estar estudiando en la manera en la que las Escrituras nos revelan que debemos de guardar y que debemos de hacer para no profanarlo.
En la cuarta parte del estudio bíblico hablamos acerca de cómo la Biblia nos revela la manera en la que debemos de guardar el verdadero reposo de Dios. No es la manera en la que los judíos lo guardan. Ellos lo guardan haciendo obras conforme a la ley. Sin embargo, los mandamientos en cuanto a consagrar el reposo de Dios y todos los demás mandamientos, leyes, preceptos, detrás de ellos hay un mandamiento espiritual, los cuales los judíos nunca pudieron entender para aplicarlos y tampoco podían hacerlo. Busca rapidito Isaías 58, 13 al 14, donde Dios por medio de Isaías nos revela lo espiritual en esos mandamientos, leyes y preceptos que Dios mandó al pueblo para que pusieran por obra. Verso 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie para no hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Dios habla aquí, ¿verdad?, de actitudes correctas del ser humano. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, todo esto que Dios nos exige en su reposo son buenas acciones que proceden de un interior, de nuestro corazón. Acciones que solamente pueden ser producidas por medio del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Estas acciones son las que nos llevan a conquistar la tierra prometida. He traído un resumen completo de los primeros 4 videos acerca del verdadero reposo de Dios. Les exhorto a que por favor lo busquen en nuestro canal de YouTube y mírenlo cuidadosamente. Tome nota de todos los pasajes bíblicos que usé y corrobore usted mismo. Es tiempo de que la iglesia deje de estar escuchando enseñanzas y predicaciones y reflexiones sin corroborar en la escritura si eso es doctrina bíblica o eso es doctrina de hombre. En la parte final, la cual vamos a empezar hoy, escudriñaremos lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a no profanar el verdadero reposo de Dios. Ahora bien, ¿dónde encontramos las instrucciones correctas para guardar el verdadero reposo de Dios? No el día de reposo del antiguo pacto, sino el verdadero reposo del nuevo pacto que acabamos de explicar. Abran sus Biblias y busquen Nehemías capítulo 13, y antes de empezar es necesario que entendamos algo muy importante. El relato que vamos a escudriñar es un relato literal, pero que detrás de eso literal hay una enseñanza espiritual. Esa enseñanza es la del testimonio de Jesús, el cual aprendimos que es el espíritu de la profecía. Recordemos que los relatos literales representan el accionar del corazón del hombre. Nehemías 13, versos 1 y 2. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Dice Nehemías que en el libro de Moisés, puede ser, ¿verdad?, referencia al libro de la ley, que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Y la razón la encontramos en el texto siguiente. ¿Quiénes son los amonitas y los moabitas? Los amonitas son los descendientes de Ben-Ammi, hijo de la hija menor de Lot, con la que tuvo relaciones sexuales incestuosas. Los moabitas son descendientes de Moab, que también es hijo de la hija mayor de Lot, con la cual también sostuvo relaciones sexuales incestuosas. A simple vista podemos ver el carácter de los amonitas y los moabitas. Este pueblo desciende de un carácter de una inmoralidad sexual. Dice el relato que estos hermanos no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua. El hecho de que estos hermanos, Amón y Moab, no recibieran a los hijos de Israel con pan y agua,
nos ilustra su condición moral. Pueblos cuyos corazones no moraban el bien, pueblos con una mentalidad torcida contraria a la mentalidad de Dios. Estos pueblos fueron los primeros que se convirtieron en piedra de tropiezo para los hijos de Israel. Hicieron que los hijos de Israel cayeran en fornicación y adulterio. Este texto lo que nos revela es que ese carácter inmoral no puede entrar en el reino de Dios, no puede heredar el reino. Hablamos de un carácter inmoral, el cual es profano delante de Dios. Dios le dijo a Abraham que a los que lo maldijeran, Dios también los maldecirá. Y a los que bendijeran a Abraham, entiéndase, ¿verdad?, su descendencia, Dios también los bendecirá. La maldición recae sobre todos aquellos que tienen una forma de pensar que contradice la forma de pensar de Dios. Son inicuos. Un inicuo es una persona que vive y actúa sin ley. La bendición recae sobre todos aquellos que su sistema de pensamientos armonizan con el sistema de pensamiento de Dios, que es el mismo sistema de pensamiento del pueblo de Dios, de nosotros. Todas las actitudes y costumbres paganas que caracterizaban a estos dos pueblos, entiéndase, su idolatría, fornicación, adulterio, todo lo mundano, ninguna de estas actitudes heredan el reino. Son tierras que viven desordenadas y vacías. Todo lo que siembran, eso mismo cosechan. Esto es lo espiritual, ¿verdad?, que encontramos en el texto. En esta profecía encontramos el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Espero que presten mucha atención a lo que digo. Si usted no entiende, lo entiendo. Esto yo lo he ido entendiendo a partir de entender lo que el ángel le dijo a Juan en Apocalipsis 19. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Si usted está comprometido con el texto bíblico, usted meditará en ese texto de Apocalipsis. Ya hemos aprendido quiénes son los amonitas y quiénes son los moabitas, y las razones por las cuales nunca entrarán en la congregación de Dios. Las razones fueron primeramente que son producto de relaciones sexuales incestuosas, algo que está prohibido en el pueblo de Dios, y por hacer caer a los hijos de Israel. El mensaje para el lector es el siguiente: si vives una vida donde la inmoralidad sexual sea parte de ella, la Escritura dice que no puedes entrar en el reino de Dios. Necesitas arrepentirte de tus pecados, los cuales están en manos de Cristo, y empezar a transformar tu vida desde tu interior. Esa transformación es por medio de la palabra de Dios aplicada en nuestro diario vivir. No de vez en cuando, no cuando nos convenga. Si usted como cristiano practica la fornicación, el adulterio, cualquier acto de inmoralidad sexual o cualquier inmoralidad, Dios le dice que usted está profanando su templo, está profanando su lugar santo, está profanando su reposo. Verso 3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Aquí encontramos la respuesta del pueblo. La acción tomada por ellos cuando oyeron la palabra de Dios, la única verdad. En estos textos siguientes, sí necesito su atención, porque nadie nunca le ha enseñado esto que estoy enseñando en este pasaje de Nehemías. Dice el texto que cuando oyeron la ley, es decir, toda la ley, y que los amonitas y los moabitas nunca entrarían en la congregación de Dios, inmediatamente separaron de Israel lo que estaba mezclado con extranjeros. ¿Qué significa separar de Israel lo que estaban mezclados con los extranjeros? Vamos a mirarlo literalmente y luego a encontrar el testimonio de Jesús. Literalmente significa que el pueblo de Israel estaba mezclado con gentes que no tenían su misma línea de pensamiento. Y esto es lo mismo que estamos experimentando en el pueblo de Dios actualmente.
Esa mezcla no necesariamente tenía que ser en matrimonio, aunque pudiera ser. Y simplemente participaban en todos los deseos y pasiones que el mundo ofrece. Recordemos los días de Noé. Los hijos de Dios comieron y bebieron mezclado con el mundo y como consecuencia sus corazones se desviaron o se olvidaron de Dios, apostataron y por consiguiente el juicio. Espiritualmente significa no hacer yugo desigual. Y este no hacer yugo desigual no significa solamente no casarse con gente del mundo, sino hay algo más profundo y espiritual en esta expresión de Pablo. Nuestra línea de pensamientos es totalmente opuesta a la del sistema del mundo. Amós 3:3 nos hace una pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y la respuesta, usted la sabe, no podemos andar juntos, obvio. Nuestras obras son diferentes a las obras del mundo. Las obras del mundo son de la carne, por lo cual no podemos ser salvos. Son obras de una tierra maldita por Dios por causa del pecado de Adán. Las obras de nosotros son del Espíritu. Las obras que Dios aprueba, obras que preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Nuestra forma de vida es totalmente diferente a la forma de vida del mundo. Nosotros obedecemos a Dios. Ellos viven en rebeldía contra Dios. ¿Quiere decir esto que debemos de vivir apartados de la humanidad? No, no significa esto, amado. Pero antes de continuar, por favor, comparte este estudio bíblico con todos sus contactos, amigos y familiares. Invítelos a escuchar este mensaje que es vital para cada uno de ellos. Comparte el Evangelio. Usted puede evangelizar usando estos estudios de la palabra de Dios. Esto es una obra preparada de antemano que usted también debe de hacer. ¿Quiere decir esto? ¿Que debemos de vivir apartados de la humanidad? No, no significa eso, amado. El problema no radica en la humanidad per se, sino en el pecado que mora en ella. En ese sistema de pensamiento que se rebela contra la ley de Dios, contra la autoridad divina. Nuestro deber es amar a la humanidad a pesar de su rebeldía. Predicarle el evangelio del reino, ya sea por palabras o por testimonio. Santiago nos exhorta a no tener amistad con el mundo porque es enemistad con Dios. Esa amistad es con el sistema de pensamientos del mundo, con su comportamiento, con su vanidad, con su hipocresía, con sus mentiras, con sus fornicaciones, con sus adulterios, con sus avaricias, con su orgullo y arrogancia y con sus engaños y con sus injusticias. Si esto se mezcla con nuestro sistema de pensamientos y nuestra forma de vida, estamos levantándonos contra la autoridad divina. Nos convertimos en enemigos de Dios y por tanto nunca estaremos o nunca entraremos en la congregación de Dios. El que tenga oído para oír, que oiga. Vemos aquí a un arrepentimiento del pueblo. Ellos entendieron la claridad del mensaje de Dios y espero que usted también lo entienda. Si tú quieres entrar en el reino y reinar, no puedes participar de amistad con el sistema de pensamiento del mundo. El entrelazar nuestros pensamientos con los pensamientos del mundo nos lleva a profanar el templo de Dios, a profanar el lugar santo y a profanar su reposo. Ya hemos visto cómo nuestra manera de pensar puede profanar el reposo de Dios. Verso 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Si usted no cree lo que dije anteriormente del yugo desigual, ahora Nehemías nos los explica de una manera diferente. Este Tobías era aquel personaje amonita que se opuso a Nehemías cuando estaba reconstruyendo la ciudad. Y dice el texto que Eliasib, el cual uno de los jefes de la casa de Dios, estamos hablando de nuestros líderes, amados. Porque no solamente la congregación profana el templo de Dios, sino que también muchos líderes lo hacen. Este Eliasab había
emparentado con Tobías. En otras palabras, de acuerdo al texto, podemos entender un matrimonio con alguno de sus hijos o algún tipo de negociación. Y Dios había prohibido emparentar con los otros pueblos. Este emparentamiento simboliza hacer alianzas con el sistema de pensamiento del mundo. Cualquier tipo de alianza. Volvemos aquí al yugo desigual. Entre parejas o alianzas, uno que es cristiano y el otro no. Y en el sentido literal, pero en el sentido espiritual es mucho mayor. ¿Qué consecuencia trajo esta unión, esta alianza? Verso 5. Y le había hecho una gran cámara, Eliasib Alamonita, en la cual guardaban ante las ofrendas el incienso, los utensilios, el diezmo, el grano, el vino y el aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Y vemos aquí la consecuencia de un matrimonio, de una alianza con una persona que es inconversa en el sentido literal, y también lo veremos en el sentido espiritual. Y esto es importante discernirlo. Dice el texto que Eliasib, el sacerdote, había preparado una cámara, es decir, una especie de habitación. Y esa habitación era donde se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios y todo lo que pertenecía a los levitas y a los sacerdotes. Si usted no entiende el texto, se lo explico. Esta habitación simboliza el corazón del hombre, el lugar santo de Dios. Ese matrimonio, esa alianza, ese yugo desigual, trajo como consecuencia el desalojo de lo que Dios había puesto en la cámara para los levitas y los sacerdotes, para acomodar las pertenencias de la armonita. Y el mensaje para la iglesia es el siguiente. El testimonio de Jesús en este relato es que cuando decidimos unirnos a una persona inconversa en matrimonio o hacer alianza con el sistema de pensamientos del mundo, y ojo con esto, desobedeciendo los mandamientos de Dios, presten atención, al final la parte inconversa va a dominar el corazón del creyente, va a desalojar todo lo que Dios ha puesto en su corazón en el lugar santo, para poder acomodar lo que la pareja inconversa o lo que los pensamientos del sistema quiere acomodar en el lugar de Dios. Por tanto, si usted cree que usted lo va o la va a traer al evangelio en el camino, busque el historial de los matrimonios y alianza entre conversos e inconversos para que abra los ojos y no cometa lo malo, no haga lo malo. Y de igual manera, si usted cree que usted haciendo alianza con el sistema de pensamiento del mundo va a lograr cambiar el sistema de pensamiento inicuo, está muy equivocado. Usted será el que va a cambiar su pensamiento para convertirse al de ellos. Entonces, ya hemos aprendido que participar de las actividades del mundo, de su sistema de pensamientos, de su vanidad, de sus lujurias, de sus avaricias, de su desobediencia y todo esto, ¿verdad?, que es contrario a los mandamientos de Dios, trae como consecuencia profanación del reposo de Dios, del lugar santo y del templo de Dios, que es usted mismo. Porque si reposamos del pecado, ¿cómo podemos vivir entonces en pecado? Verso 6. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. En este texto encontramos una clave bíblica que nos revela que esto que se está relatando es un presagio, vaticinio o predicción de nuestros tiempos. Es decir, que por medio de este relato se nos anuncia un hecho futuro. ¿Cuál es la palabra clave? Babilonia. ¿Quién era Artajerjes? Artajerjes era el rey de Persia, porque el texto hebreo dice rey de Babel. ¿En qué reino vivimos actualmente? Vivimos en el reino de Babilonia.
Ezequiel también usa el término rey de Babilonia refiriéndose a un evento en los últimos días. Es decir, que este sacerdote Eliasib había profanado el templo literalmente, permitiéndole a Tobías entrar en él. Y ya hemos visto que Tobías era un opositor a la reconstrucción de Jerusalén. Y Jerusalén, en el sentido espiritual, simboliza al pueblo de Dios, a los escogidos por Dios para poner su nombre en su pueblo. Al ser opositor de Jerusalén significa que se opone a Dios. Por tanto, debemos tener mucho cuidado con las personas que tenemos, con las que tenemos amistades íntimas. Podríamos estar profanando el templo de Dios, es decir, fornicando con nuestro propio cuerpo. En este pasaje vemos que el líder del templo hizo alianza con el enemigo. ¿Por qué hizo alianza? Para obtener beneficios personales. Profanamos el reposo de Dios cuando hacemos alianza con el pensamiento enemigo. Y el que tiene oído para oír, que oiga. Y ahora bien, qué sonido tan triste cuando se acaba. Vamos a detener esta primera parte aquí. Entiendo que todo esto que estamos trayendo al pueblo de Dios pudiera ser temas difíciles de asimilar, de entender y de discernir. Entiendo que sus líderes, ya sea por la razón que sea, no enseñan estas verdades en sus congregaciones. Mi intención no es criticar las enseñanzas que se están trayendo en nuestras congregaciones últimamente. Pero sí es necesario que alguien se levante y llame la atención sobre este tipo de enseñanza. No es que sea una falsa enseñanza, pero es una enseñanza cuestionable. Hay muchos líderes y maestros enseñando un mensaje leudado, un mensaje mezclado. Y eso necesita ser denunciado. Es la salvación del pueblo de Dios que está o que se encuentra en juego. Mi pueblo, dice Dios, se pierde por falta de conocimiento. Estamos viendo muchas chabacanerías en los altares, muchos mensajes cargados de emociones, muchos mensajes humanistas y sobre todo muchos mensajes babilónicos. Y Dios nos exhorta a salir de Babilonia. La palabra de Dios es clara, sencilla, práctica e inmutable. La palabra de Dios no cambia, amados. Nosotros somos los que hemos querido cambiarla y ajustarla a lo que nosotros queremos que nos diga. Si Dios dijo en el Antiguo Testamento a su pueblo que sea santo por cuanto Él es santo, esa verdad no cambia. Si Dios le dice a su pueblo en el Antiguo Testamento que guarden el día de reposo por cuanto es señal entre Dios y ellos, esa verdad tampoco cambia. Nosotros somos los que hemos querido, nos hemos encargado de deliberadamente segregar la verdad. Escoger lo que supuestamente nos conviene y decir esto era para los antiguos y esto es para nosotros. Esto nos conviene. Y esta es una peligrosa manera de pensar. Dios no cambia. El mismo Dios amoroso, misericordioso, perdonador, lleno de gracia en el antiguo pacto, es el mismo Dios del nuevo pacto. No hay diferencia, ni puede haber diferencia. Ya he explicado el porqué del relato del Antiguo Testamento. Lo voy a repetir. El Antiguo Testamento, la ley de Moisés, nos revela las experiencias externas del corazón del hombre. Es decir, sus obras, las cuales salen de un corazón perverso, rebelde e inicuo, y dicho corazón no puede arrojar otra cosa que no sea eso. Y para que esas obras externas cambien es necesario trabajarlas desde el interior. Algo que era imposible para ellos. O figurativamente, para nosotros los que antes vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. La ley señalaba todas estas obras malas. Teníamos, ¿verdad?, que conocer la ley primero para que entonces se nos pueda revelar la gracia a la cual es en Jesucristo. Jesucristo vino a revelarnos al Padre en nuestros corazones. Un Padre que habita en el lugar santísimo de nuestro corazón. Pero que nosotros, conforme a lo que nos revela Ezequiel, hemos creado una pared que nos divide del lugar santísimo.
Esa pared es el pecado, es el velo que divide el lugar santo, el cual hemos profanado con nuestras iniquidades del lugar santísimo, donde siempre se ha encontrado la presencia de Dios. El hombre, por sus malas obras, no puede quitar ese velo, esa pared, no puede. Pero para eso vino Cristo, para derribar esa pared y abrir el camino que nos lleva a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y podamos reconciliarnos ahora por medio de Él. Esta es la verdad que no han podido encontrar en los corazones de los teólogos, los maestros y los líderes. Están actuando idénticamente como los líderes fariseos y saduceos, que la verdad no la pudieron recibir. Poco a poco el Señor, estamos apostatando, la iglesia está apostatando de una manera tan sigilosa que es difícil de detectar. Necesitamos discernimiento espiritual para poder detectar esta influencia y retomar nuestra fe. No te pierdas la última parte de nuestro estudio expositivo, el verdadero reposo de Dios. Recordemos que Dios nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Es un hecho. Es la voluntad de Dios darnos el reino. Y Él quiere que esa también sea nuestra voluntad. Escudriñemos la Escritura, porque ellas dan testimonio de Jesús. Y en ellas encontraremos la vida eterna y seremos libres. Dios le bendiga a todos. Nos vemos en la siguiente página.